Pues buenas noches, familia. Bueno, buenas noches, damos gracias a Dios porque esta noche vamos a poder compartir de la palabra, pero también oír un poco testimonios de hermanos, de amigos, hijos queridos y saber lo que Dios está haciendo. Déjenme leerles una porción de la Escritura. Muy bien. Esta porción de la Escritura se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 21, y dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. En alguna ocasión les compartía que esta porción me la dio el Señor como una promesa ya hace algunos añitos antes de que naciera Eliud, el primogénito. Y para mí fue muy cierta o muy importante porque era una palabra que le daba dirección a lo que yo estaba haciendo. Es cierto que yo soy pastor y es cierto que creo y sé que Dios me ha dado de su espíritu y por ello no falta la palabra de Dios en mi vida y en mi boca. Y tal vez es por ello, digo yo, que yo no tengo problema cuando me dicen, llegando a cualquier lugar, me dicen, predica. Pues no hay problema, porque creo, porque sé que Dios me dio una palabra, una promesa, y esa no ha faltado. Pero lo importante de esta palabra que acabo de compartirles es que no solo está dada a favor mío, sino de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Y creo yo que hasta la cuarta generación se cumple cabalmente esta palabra. Si nosotros, en este caso yo que la recibo, puedo permanecer también fiel con el Señor. Y ustedes se han dado cuenta que aquí en la congregación a varias gentes, a varios, sobre todo muchachos, bueno, hermanos, hermanas, les decimos hijos. Evidentemente, pues tengo a mis hijos, ¿verdad? Esos muchachos hermosos, cara de muchachos hermosos, ¿no? Que Dios me dio. Y ahora con ellos, bueno, las hijas, que gracias a Dios les ha concedido como esposas. Pero también hay otros hijos que no son adoptados, en realidad solo son amados. Y cuando yo acepto decirle a alguien hijo y entiendo que de verdad me dan esa honra de padre, pues lo cierto es que creo que para ellos también es la promesa, esta promesa. Una promesa donde Dios es el que dice que el espíritu que puso en mi vida lo pondrá, perdón, el espíritu que puso en mi vida y la palabra que puso en mi boca la pondrá también en la vida de todos ellos. Creo en esa paternidad espiritual de pasar, de transferir de una manera espiritual lo que Dios nos ha dado. No creo en pasar el ministerio, pero creo en pasar el modelar la vida. Creo en pasar el formar el carácter. Y por qué no de alguna manera que sean inclusive parecidos a mí. Sé que no es el objetivo, pero al fin y al cabo las palabras del apóstol Pablo están ahí como una verdad que también cada uno deberíamos asumir. Y dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y la única manera en la que yo he aprendido a ser discípulos, pues es diciéndoles, vean lo que yo hago, vean cómo lo hago, oigan lo que digo, vean cómo soy. Y ese es el modelo del cristianismo que yo les estoy compartiendo. Y obviamente espero que cuando ellos den sus frutos, o ya en su carácter, en su temperamento, también se parezcan a mí. Algunas veces les he compartido detalles de Eliud o de Magdiel, ¿no?
detalles que hacen que se parezcan mucho a mí, como aquel de la torta de huevo con chorizo y la manzanita, ¿no? Pero hay otras cosas también que se van dando en su vida y uno se va dando cuenta que sí hemos formado, sí hemos dado carácter y hemos ayudado pues a que formen su personalidad, pareciéndose un tanto a nosotros, creando o desarrollando todos los dones que Dios les ha dado también. Y bueno, eso es lo mismo que yo espero ver en todos aquellos que les digo hijos, y cosa que lo dije con amor, no, hijos, dije hijos, ¿no? Espero ver en ellos también estos frutos. Pero también hay algo importante que he compartido en varias ocasiones y cita que los hijos son como una saeta en manos de un valiente. Salmo 127. Y ese salmo a mí me enseñó de parte de Dios que a los hijos hay que impulsarlos, literalmente que mandarlos más lejos, más rápido y muy certeros en la vida. Y eso implica que mi anhelo es que al ayudar, al enseñar o al discipular, quienes son los hijos o las hijas, con el tiempo también lleguen más lejos de lo que Dios a mí me ha permitido llegar a los 59 años, pero también más rápido. No solo que llegaran a ser pastores, sino que llegaran a ser mejores pastores, mucho mejor pastor. Eso es realmente que lleguen más rápido, eso es realmente que lleguen más lejos y eso es realmente que sean muy certeros. Ahora, yo sé que no todos han de ser pastores como yo lo soy en el sentido de estar en una congregación. Todos lo son porque todos son y serán padres de familia y por esa sola razón ya son pastores, pastoras. Pero cada quien tiene sus dones. Y algo importante para mí, así como puedo hacer una distinción entre Eliud y su carácter o Magdiel y su carácter, su temperamento, así cada uno también de los que voy llamando hijos tiene su propia personalidad, sus propios dones y su propio llamamiento. Y como buen padre, uno debería estar atento a eso para impulsar a cada uno de acuerdo a lo que Dios le ha dado y a lo que le ha llamado. Si eso hacemos, seremos buenos padres, pero también queremos a los hijos llegar más rápido, más lejos y certeramente. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, miren, en las reuniones de los martes, regularmente les estoy preguntando, ¿qué ha hecho Dios esta semana contigo? Platícame, compártenos, porque lo que Dios ha hecho contigo en esta semana es exactamente un motivo, uno, de gratitud, dos, de celebrar lo que Dios está haciendo y tres, de animarnos unos a otros. Nos permite conocer qué es lo que Dios de verdad está formando, cómo es que Dios te está forjando a ti. Y eso nos ayuda también a orar unos por otros, amarnos más, o tal vez ser más pacientes, o darnos una palabra, ¿no? que anime, que motive, que edifique, en fin. Eso es lo que estamos haciendo también aquí, o intentando hacer los jueves, escucharnos, conocernos. Yo sé que venimos, nos vemos, nos amamos. Es fácil amar a un Iván que llegas y te trata bien y te habla padre y siempre está dispuesto, ¿no? Es padre ver cuando lo hacían Pati y Arturo, que siempre andaban ahí como motorcitos, o a una Paula que llegas y ahí está, o a las maestras que estaban cada domingo, hoy lo hacen virtual, pero ahí siguen atendiendo a los niños. Sé que eso es padre, de verdad. Bendecirnos con estos dones es padre, pero a veces no sabemos quién es Iván, Paula, Naye. A lo mejor tú ves a Gris cantando, o a veces como chica de los anuncios, ¿no? Y dices, ay, es la nuera del pastor, por eso está ahí. Tú la conoces, tú sabes cómo Dios la llamó. Y lo mismo pasa con todos. Por eso mi idea es
conózcanse. Si somos familia, conózcanse. A lo mejor pensarás, hermanos, como veo aquí ahorita a Lori, ¿no? A Magdiel, que nacieron en familias cristianas. Antes decíamos, nacieron en cuna cristiana, ¿no? Y tú dirás, ay, pues qué chiste que Magdiel predique. Espérate, el mismo Dios que te llamó a ti tuvo que llamar a Magdiel, o tuvo que llamar a Patti, o tuvo que llamar a cada uno. Y es muy interesante y muy edificante conocernos. Yo mismo, hace 8 días estaba aquí Araceli y sus hijas, ¿no? Y la verdad yo salí muy bendecido de escucharlas y de ver las lágrimas con las que nos compartían y de decir, wow, yo no sabía esto. Pero no solamente estaba emocionado, estaba de verdad celebrando lo que Dios ha hecho con ellas, cómo nos ha llevado y traído todos estos años hasta los pies de Cristo y al día de hoy. Bueno, de eso se trata. Hay un Dios de promesas, un Dios todopoderoso, un Dios que tiene un plan para cada uno de nosotros, pero dentro de un solo propósito que abarca todo el universo. Y cuando somos familia, es bueno escuchar cómo Dios va llevándonos dentro, cómo Dios va llevando a cada uno en ese plan, dentro de ese gran propósito. Yo lo veo así, yo lo escucho así, y de verdad me quedo bendecido cuando estoy escuchando a otros. Fíjense que ya termino esta parte aquí, pero yo termino muy bendecido oyendo los testimonios, a veces más que las predicaciones o las enseñanzas. A veces los pastores, cuando les damos el micro para predicarnos o para compartirnos a otros pastores, nos dan una plática teológica profunda, hebreo, griego, arameo, sumerio y no sé cuántas cosas más. Y al final llegan a una bella conclusión, como Dios nos ama y está siempre con nosotros. Qué bueno, eso es cierto, pero la verdad me gusta más cuando lo oigo pues de todos ustedes y veo que es cierto, que en tu vida, que hoy, que hace un rato y que más tarde, Dios te ama, Dios me ama y Dios está con nosotros. Bueno, pues por ahí mandamos una invitación diciendo que esta noche estaría, si viste una figura ahí oscura, era la foto real de Iván, ¿no? Y esta noche están con nosotros unos invitados de lujo. Los trajimos directamente desde Ojo de Agua. Ojo de Agua. Que dijeron, ahí va a decir África. No, África no. Los trajimos de Ojo de Agua. Y él y Naye nos van a compartir en un momento algo de su testimonio. Yo espero ser bendecido, pero también y aprovechando que están con nosotros otros famosos e internacionales predicadores, ¿no? A estos los trajimos desde el otro lado de la frontera, o sea, de la Venustiano Carranza para allá. Sí, son Venustiano Carranza, no Cuauhtémoc, no. Ay, perdón, no son de la Cuauhtémoc, no, que no los bajemos de nivel. Pero próximos también, migrantes o migrantes, gracias, para Ojos de Agua. Cris y Mariel también están aquí y vamos a aprovechar en escuchar a los cuatro. Vamos, les voy a pasar a ellos el teléfono, el micrófono y vamos a escuchar. Déjate ser bendecido, porque a través de estas palabras, de estos testimonios, Dios quiere también edificar, bendecir, animar tu vida. A ver. Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Gusto en volver a verlos. Ahí se ve bien, la luz. No me veo muy oscuro. Tanto. Vale. Cuando a mí el pastor, mi pastor, me habla por teléfono y me dice, Negro, quiero que estés aquí dando un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí. Le comento a mi esposa, amor, ¿qué voy a decir? Amor, no sé, que Dios ha hecho tantas cosas en mi vida que no sé qué voy a decir. Y hay algo en mi cabeza que me decía, pues dilo todo, ¿no? Pero si lo digo todo nos da lunes, o sea que, pues no podemos decir todo.
Pero hay algo que sí me gustaría compartir, ¿no? Y es cuando mi esposa llegó a los pies de Cristo. Yo empecé mi carrera cristiana desde pequeño en una iglesia que se llama Comunión con Cristo. Y me gustaba ir a la escuelita, digo, Camino de Salvación, perdón. Sí, es Camino de Salvación. No, es que yo nací aquí. No, aquí no nací. Y me gustaba ir en las vacaciones porque mi mamá me pone que hacer. Mejor decidí irme a escuchar la palabra de Dios en vez de ponerme a hacer que hacer. Y me edificaba mucho, llegaba muy contento y todo. Crecí y me alejé de Dios. Gracias a Dios por la vida de mi tío Luis, que nos trajo a esta iglesia. Primero lo trajo a mi papá, a mi mamá. Y mi papá me decía, vamos. Y yo siempre decía, ¿para qué si no van a durar mucho tiempo? ¿No? O sea, no tiene caso. Y mi papá me dijo, hijo, donde yo voy, tú tienes que ir. Y me trajo a esta hermosa iglesia. Pero yo tenía ganas de escuchar a mi pastor. Primero, el primer día que yo llegué, escuché al pastor Jaime. Y no me presté mucha atención realmente. Porque no venía con ese entusiasmo. El segundo domingo, recuerdo que papá estaba sentado con su pierna lastimada y me dijo, ¿cómo estás? Buenos días, soy el pastor de esta iglesia, ¿cómo te llamas? Ya me presenté. Y estaba platicando yo con mi hermana, estaba escuchando una alabanza, la de, ¿cómo se llama? Torre Fuerte, y la verdad sí me movió bastante. Y cuando el pastor termina la alabanza, y en ese entonces era primero quien eran nuevos en la iglesia, y pues yo levanté la mano y dije, hombre, pero seguía yo platicando con mi hermana, y en eso escucho la voz del pastor Eliud que dice, buenos días, y sopa, luego a voltear, a poner atención, porque había una figura de autoridad en ese momento. Y no me aburrí, me gustó su predicación, me gustó cómo me habló, porque me habló como amigo, me habló como pastor. Y quería traer yo a mi esposa, y le comenté al pastor, el pastor, que tengo a mi esposa. Ella no es ni católica ni cristiana, está así como que la rayita, ni para allá ni para acá. Me dijo, hijo, vamos a orar. Y estuvimos orando un buen tiempo, y un sábado me dice mi esposa, hijo, quiero ir a tu iglesia, quiero conocer a ese Dios que te mueve, a ese Dios que tú me hablas, a ese Dios por el cual tú estás orando que yo vaya. Llegamos, mi esposa y yo, le digo al pastor Eliud, ella es mi novia, pastor, por la que hemos estado orando, y se queda en la iglesia, seguimos viniendo, nos bautizamos aquí en la iglesia, en un bello balneario que se llama Pat Pascual, que salimos todos quemados, todos lastimados, pero muy bonito, muy bonito. Sí, yo no estaba así de negro, ahí me quemé realmente, ahí fue donde me quemé, yo era güero de ojos azules, cabello castaño, y jugamos fútbol, el pastor nada más nos veía, siempre me ha tenido miedo en el caso de jugar fútbol, al igual que su hijo, pasa el balón, pero no pasa la pelota. Mi esposa se bautiza, y llegando perdón, antes de llegar a su casa, mi pastor Eliud me dice, ¿quieres ser bautizado, hijo? Que sí. ¿Crees en el Señor? Sí. ¿Crees en Jesús como tu Señor y Salvador? Sí. ¿Crees que vas a ir al cielo? Y digo, sí. Dice, pues lucha por ello, y me sumerjo. Y salgo, y me doy cuenta que he cambiado, ¿no? Que no puedo seguir siendo el mismo, que no debo de seguir siendo el mismo, porque ya voy a dar un testimonio de lo que es Dios. Porque como nos dice el pastor, siempre nos están observando. Cuando decimos que somos cristianos, nos están observando, y cualquier error, cualquier cosa que hagamos, decimos, así dices que eres cristiano, así dices que eres esto, y alejamos a la gente, y no podemos atraerla a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros somos en comunión con Cristo, ¿no? Pero también la gente te dice, es que tienes algo que
no te caes, siempre estás contento. ¿Por qué estás contento? Y lo único que yo les puedo decir es que Dios me ama, ¿no? Y la gente se sorprende y mucha gente me dice, ay, me pusiste chinita. Digo, gloria a Dios porque te puse chinita, gloria a Dios porque también Dios te ama. Y llegando otra vez a lo de mi esposa, llegamos del balneario y mi esposa tiene un problema muy fuerte con sus familiares, pero no se le cae. Seguimos viniendo a la iglesia y tenemos un problema fuerte con mi esposa dentro de la iglesia. Lo recuerdo muy bien porque fue un diciembre, hicimos una posada aquí y uno de sus hermanos pequeños se aventó a la piñata a recoger los dulces y, me dice mi esposa que fue el día del niño, perdón. Y tuvo un pequeño problema con una hermana que le dijo, lo levantó y le dijo, es que nada más era para los niños pequeños. Y mi esposa siempre ha sido muy protectora en ese sentido con sus hermanos, ¿no? Y ahora con mis hijos. Se levantó muy enojada, lo sacó y se salió de la iglesia, ¿no? Y yo lo único que le dije, oye, amor, ¿qué onda? No, no me hables, ya me quiero ir. Nos subimos al carro, mis papás salieron, el pastor Pancho salió y dijo, hijo, ¿tienes algún problema? No, no se preocupe. Ya me voy, vámonos de aquí, bola de hipócritas. Y, ay, Dios mío, no, espérame tantito, ¿qué pasó? No, Iván, ya me quiero ir, por favor, llévame. Y pues salimos de problemas. Y ese problema nos alejó de la iglesia. Realmente nos alejó de la iglesia por más de un año y medio aproximadamente. Dentro de ese tiempo, mi esposa y yo nos juntamos y tratamos de embarazarnos. Y no podíamos, y no podíamos, y no podíamos. Y cuando lo logramos, mi esposa tiene un embarazo ectópico y tenemos que ir al hospital. Y le hacen un legrado y me la entregan el siguiente día y yo me la traigo a la casa, pero mi esposa seguía estando mala, seguía teniendo mucha fiebre, tenía siguiendo mucho dolor y lo único que me dicen, ¿sabes qué, hijo? Pues llévate otra vez al médico. Fuimos a una clínica y en la clínica nos dijeron, ¿sabes qué? Llévatela de emergencias, tu esposa viene muy mal. Llegamos a ginecobstetricia, la meten otra vez y dicen, es el médico que en ese momento la estaba atendiendo. Es normal, es el dolor, señor. Mi esposa sale muy triste, muy adolorida y se mete al baño. Y recuerdo que había una pareja de mi continente de África. Nos dice, oye, brother, tu esposa viene muy mal. Tu esposa realmente se ve mal. Y cuando sale del baño, yo la veo totalmente blanca y la volvemos a meter. La empiezan a revisar y a los 20 minutos sale el médico y me dice, la tenemos que operar de emergencia. Tu esposa está muy mal, está perdiendo mucha sangre y la verdad no sabemos qué puede pasar. Necesitamos tu consentimiento. Me decaí, hermanos. Le hablé a mi mamá, le dije que mi esposa estaba muy mal, que se estaba muriendo. Todavía el médico me espanta diciendo, es que una de 10 personas se salva. Dios mío. Y recuerdo que lo único que yo puse es, Señor, eres grande y yo confío en ti. Mi esposa, gracias a Dios, sale y los médicos nos dicen que no iba a ser muy difícil poder tener hijos. Y pasamos tiempos muy difíciles. Regresamos a la iglesia, hablamos con el pastor y el pastor, lejos de regañarnos, nos abraza y nos dice, bienvenidos a casa. Cuando una ovejita se sale del redil, Dios te truena las patitas para que ya no te salgas. Y realmente nos las tronó. Y intentábamos seguir embarazándonos y no podíamos, y no podíamos, y no podíamos. Y en ese entonces estaba la hermana y el hermano Alfonso, Aida, y nos dijo, hijos, no te preocupes, Dios tiene promesa de herencia para ti. Oraron por nosotros. Y seguimos orando y nada, y nada, y nada. Y 5 años después de oración constante, Dios nos dice, hijos,
mi promesa será cumplida. Y tuvimos a mi Regis. Bueno, nos embarazamos de Regina, pero no por eso seguíamos teniendo problemas. Mi hija nos dijeron de plano, mi esposa tuvo un sangrado y nos dijeron, ¿sabes qué? Está en peligro de aborto. Necesitamos meterte una serie de medicamentos. Pero mi esposa siempre ha tenido una fe muy fuerte y decía, Dios tiene el control. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios no me va a desamparar, ¿no? O sea, y así ha sido siempre, ¿no? Tuvimos a Regina y un año después de tener a Regina, Dios me vuelve a poner a prueba y me atropella. El día que nació mi hija, que fue el 16 de agosto, un año después, 16 de agosto, me atropellan. Gracias a Dios había una motocicleta, si no, no sé qué hubiera pasado. Y sigo aquí, ¿no? Y después Dios tiene tan perfectos sus tiempos y nada pasa de que no se le salga de las manos de Dios, que en ese tiempo de tranquilidad, en ese tiempo de que Dios me dejó quieto, Dios me bendice otra vez. Y me trae a mi Sofi, ¿no? A Ivana Sofía, a mi China. Y Dios nos sigue bendiciendo de una manera tan hermosa, porque mi Sofi tiene un problema para poder hacer el baño y cada que oramos, hermanos, en serio van a decir, ay no, cada que oramos, mi hija hace del baño, cada que doblamos rodilla, mi hija hace del baño y descansa y todo, y sabemos, y la fe de mi esposa es tan contagiosa para mí que sé que Dios tiene el control, ¿no? Y así te digo que le puedo contar tantísimas cosas de lo que Dios ha hecho en mi matrimonio que sigue teniendo problemas, mi matrimonio que como todos, yo quiero pensar, tenemos disgustos, pero sabemos solucionarlos porque tenemos un tercer hilo que se llama Jesús. Y siempre mi esposa va predicando la palabra donde vaya, a donde ella esté, predica la palabra, y ya no le sigo mejor dejo a mi esposa. Mejor. Si no me va a dar lunes. No, pues yo, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Ya de verdad lo dijo, creo que todo, la mayoría. Lo principal es que doy gracias a Dios porque me permite estar aquí. Digo, yo también estaba perdida, ¿no? Si yo puedo decir algo de mi vida, dice mi mamá, qué bueno, hija, qué bueno que conociste de Dios, porque una de dos, o tú estarías en la cárcel o ya muerta, no, por el tipo de persona que era. Y digo, gracias a Dios por la vida de mi esposo, por medio de llegar a los pies de Cristo. Y pues gracias a Dios, porque el primer día que yo vine también a la iglesia, predicó el pastor. Y yo lo escuché y dije, wow, pues es la primera vez que a mí me lee la Biblia y me explica paso por paso, letra por letra, palabra por palabra. Yo quedé impactada en ese momento. Y dije, no, yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Yo eso lo estaba buscando. Y lo encontré. Esa es la palabra que las ovejas oímos la voz de nuestro pastor. Y bueno, pues aquí estoy. Y digo, sí, nuestro matrimonio ha sido de luchas y aquí seguimos. Pero de verdad, gracias a Dios por esta familia. Y pues bueno, yo creo que es lo más importante que yo puedo decir, que Dios está siempre conmigo y que cada vez que escucho a cada uno que da palabra, para mí es de bendición. Entonces, ¿qué más? Muy bien. Bueno, entonces ahora voy a ser yo la que me voy a extender. O sea, parejo. Ay, es cierto. Sí, la verdad siempre me extiendo, si se han dado cuenta. No, hombre. Según yo siempre digo que ya yo quiero predicar y ya cuando me arranco. No, la verdad es que, digo, la mayoría de los que están conectados y me conocen saben cómo llegué yo a esta iglesia, casa. Fue algo chusco hace casi 12 años. Casi 12. Casi 12. Casi 12. 2009, he hecho mis cuentas y ya nos dicen el rato. Fue un tema de joven
imprudente, loca y que le valió gorro, yo vivía en Mazatlán y me vine hacia el cual. Dije, ¿qué puede pasar? Total, ¿no? Y pues después de cierto tiempo, cuando empecé pues, a ver diferentes cosas, me di cuenta que sí fue imprudente, pero también pude ver que Dios tenía un propósito y a lo mejor aunque la situación pues no fue la mejor manera, pues Dios me iba a traer de alguna u otra manera, ¿no? Yo me adelanté, pero fue bueno. Es que no me arrepiento, mi mamá a veces o sea, que el lugar está aquí. Sí extraño mucho a mi familia, toda mi familia vive en Mazatlán y mi papá, y pues obviamente se extraña quienes vivimos así, que no tenemos a nuestra familia, pues hay cosas que extrañamos, ¿no? De nuestra tierra. Pero también aquí Dios me ha bendecido con mucha familia. Como dice, no son adoptados ni soy adoptada, simplemente es por amor y porque los amo. Y pues este tiempo ha sido de mucho crecimiento, mucha madurez en muchos sentidos, desde tener que trabajar, ¿no? Para solventar algunos gastos, a tener que trabajar para pagarme la escuela, que la verdad Dios también me bendijo con unos papás como Judy y Betty que no sé, siempre les he dicho que para mí son mis papás, no sé, los papás son papás, que Dios los puso para eso, porque también aprendí muchas cosas de Betty, me enseñó, y mucho tiempo que estuve viviendo aquí como hija, Dios me estaba preparando, me estaba formando para ser la esposa de mi pastor, que al principio yo lo veía así como de, sí, ajá, claro, algún día llegará. Ya cuando lo empecé a ver más en serio y más cerca, pues de chin, ¿y eso cómo se hace? ¿No? Pero Dios va formando, nos va moldeando, y va moldeando el carácter para cumplir con su propósito. El último año creo que he hecho lo que no hice en 10 años. Yo nunca esperé predicar y decía yo, no, es que eso no es para mí, no. Pero aunque no es algo que yo quiera hacer, de, yo levanto la mano para predicar. Cuando lo hago, de verdad que lo hago con mucho amor y lo hago con gusto y aunque me vean ahí hablando, siempre estoy muy nerviosa. Eso es algo que me ha pasado toda la vida. Todo el mundo me dice, es que tú hablas muy bien y yo no saben cómo por dentro estoy así, mi corazón así todo el tiempo. Pero es Dios el que habla y es el Espíritu Santo el que habla, aunque nosotros físicamente nos sintamos, Dios es el que habla de nosotros y nos da palabra. Pues este último año de pandemia hemos aprendido, yo creo que tanto yo, el tiempo que he estado como en casa haciendo home office, que no lo deseo a nadie, no es algo chido. Pues Dios nos ha enseñado a ser pacientes también en algunas circunstancias familiares, como matrimonio, también hemos aprendido a confiar en Dios. Digo, a lo mejor no ha sido algo que he hablado con muchos, pero también hemos tenido dificultades para embarazarnos, pero ha sido un tiempo en el que Dios nos ha mostrado de, a ver, espérame, no es que no pase, es que yo tengo preparadas cosas antes para ti, antes de un hijo, ¿no? Porque hay una promesa y como decía una de ellas, Dios cumple sus promesas, Dios no miente y Dios tiene sus tiempos perfectos. Entonces, este tiempo cuando antes de que iniciara la pandemia, como medio año antes, yo ya había ido al médico y ya hasta me habían mandado a biología de la reproducción, no me acuerdo, una especialidad así, porque ya estaba como diagnosticada con fertilidad primaria. Y ya viene todo esto de la pandemia y pues todo se para, ¿no? Y dije, ok, no es el tiempo. Pasa todo el tema, pues dije yo, no, pues qué bueno, porque estar embarazada en la pandemia está un poco complicado. Sí, y supongo que los que pasaron por ese tiempo en pandemia me entenderán, pero dije, bueno, Dios, tú tienes tus tiempos, y pues dije, esperamos, teníamos este inicio más. Pasa el año de la pandemia y decía, pues seguimos esperando, y cuando otra vez empieza en mí ese sentido de, ay Dios, es en serio, ya otro año, ¿no? Ya vamos a cumplir 5 años de casados, y se viene el tema de la casa, dije, ok, wow, está bien, seguimos esperando.
yo creo que eso es lo que más nos ha enseñado. En lo personal, a mí yo no puedo hablar de cómo esto ha pasado en la vida de Mag, pero a mí en lo personal Dios me ha enseñado y me ha mostrado que Él tiene sus tiempos y que Él tiene cosas buenas para nosotros. La verdad es que nos ha bendecido de una manera increíble. Siempre nos ha dado mucho más de lo que hemos esperado, de lo que hemos pedido, de lo que merecemos. Y esa es una pequeña muestra de su amor, ¿no? Pero yo creo que también esto nos ha permitido aprender siempre a confiar más, ¿no? Porque siempre está la duda ahí de, primero veo y si ya no puedo, pues ya veo, ¿no? De Dios, no, siempre ha sido de Dios, tú sabes, y yo hago lo que me toca, pero pues en ti está el hacer las cosas, Él conoce el deseo de nuestro corazón, entonces pues ahí estamos. Yo creo que este año ha sido ese tiempo de crecer, de madurar, de confiar, de ser como esposa de pastor. Es algo padre, pero hijo, todavía me asusta un poco el grado de responsabilidad que eso implica. Una vez un pastor, no recuerdo cómo se llamaba, que vino de Estados Unidos, que oró por nosotros. No. Vino el año, no recuerdo si fue a finales del año antepasado, a principios del año pasado, que oraba por nosotros. Y él nos decía, a ustedes, y él oraba por nosotros y si ustedes van a ser una pareja que van a confortar a otros, pues a cuidar, ¿no? Y la verdad es que sí, hemos visto cómo Dios nos ha usado ese trabajo, ha podido compartirle a otros, porque pues lo ven, ¿no? Lo ven tan chavo, le dicen, porque pues, sí, la mayoría con quienes trabajan son personas más grandes. Dicen, y es que hablas con tanta madurez, ¿no? Y así es como Dios lo ha usado a él y a mí en algunas otras circunstancias con amigas, con compañeras que a veces pues pasamos por circunstancias y eso abre como puertas para compartirles, para confortarlos y pues para mostrarles el amor de Dios. Entonces, hemos aprendido mucho, he aprendido muchísimo, además ya otras veces había predicado, pero ya cuando aprendes a ser obediente, la primera vez que me dijo, yo dije, no, yo no quiero, no te estoy preguntando. No en ese tono. Ya saben, con su tierno y amoroso tono de pastor, papá, fue así como lo que me dijo. Entonces, pues ya no me quedó mucha opción, ¿verdad? No, y lo peor no fue que, bueno, les tocan 3 semanas. Dije, bueno, tengo 3 semanas para prepararme. Y resulta que a la siguiente, no, ya les toca dentro de 8. Y así de, ¿qué? Espérame, no, todavía no estoy lista. Pues no, como decía él, yo no tengo problema en que me digan el mero día predicas. Aprendí eso. La verdad es que la primera vez me ofusqué tanto, o sea, yo no dormía pensando qué voy a decir. Y ya había yo según preparado para por una semana. Y un día antes me dijo, Dios, no vas a hablar, no vas a... Ya teníamos el tema, era más fácil. Dijo, no vas a decir esto y esto. Y me la cambia toda. Pero ahí es cuando aprendes a confiar en Dios, aprendes a escuchar la voz de Dios y decir qué es lo que quieres que diga. Entonces he aprendido muchísimo. Los que me conocieron cuando llegué lo han notado más. Quienes apenas me conocen, pues, de 1 año o 2, yo creo que he madurado mucho, muy rápido. Pero pues ha sido Dios, ¿no? Y ha sido el aprender a confiar en Él y dejar y soltar mis cargas en Él. Entonces, pues, eso es todo, amigos. Sí. Dato cultural. A nosotros nos avisaron que teníamos que integrarnos a esta dinámica mientras estaba la alabanza para iniciar esta reunión. Y me dice mi papá, bueno, ya te dije de qué se trata, ve y dile a tu esposa que ha sido requerida. Hoy le digo a Gris, habla a mi papá, que ha sido llamada y requerida. Que ha sido invitada. Invitada y requerida. ¿A qué? Pues se va a tratar de esto y de esto. Dile a tu papá que estuve aquí todo el día y no me dijo nada, ¿por qué ahorita? Ve y dile tú. Bueno,
a ver ahorita qué digo. Se supone que son de 5 a 7 minutos por persona, más menos. Se aventó como 10, 15 minutos. Él se aventó más. Pero bueno, es dato cultural, ¿no? No sabía qué iba a decir. Está bien, está bien. No lo había preparado, entonces que aquí ahí colgando entre todos. Está bien. Pues sí, en mi caso, como comentó mi papá, yo nací en una familia cristiana y pues, prácticamente desde que yo tenía 1 año de edad, en mi caso fue ser hijo de pastor, donde pues, muchos conocieron la forma, el carácter que tenía mi papá en ese momento, pero, ¿sabes? Muchas veces nos hemos reído o hasta hemos parecido como que los chillones al decirle eras así, nos regañabas y nos decías. Los que fueran sus alumnos también chillaban y yo les decía, ustedes que chillan, a mí me educó. Entonces, pero aún en eso, Dios tenía un plan en cada una de nuestras vidas. Aún en cada etapa de su carácter, nos fue formando, tanto a los que éramos hijos de sangre, como a los hijos que Dios fue trayendo. Y nos fue formando con el testimonio que Él tenía, con la forma que Él tenía, porque el objetivo siempre fue ser saetas, llegar más lejos, llegar más rápido y ser más certeros. A pesar de que fue hijo de pastor, no les voy a mentir, estuve en un colegio de bachilleres donde también hubo mucha tentación y donde también tuve comportamientos que no eran ni siquiera de un hijo de Dios, mucho menos de un hijo de pastor. Pero, ¿sabes? Dios nunca me dejó. Dios siempre fue fiel, Dios siempre fue presente, a pesar de que yo no siempre fui fiel. Para mí, desde chiquito, Dios siempre me dijo, tú vas a estar con tu papá y tú vas a continuar lo que él haga. Y sabes, durante muchos años yo no entendí esta parte. Y promedio como a mis 18 años, 19 años más o menos, entendí una de las cosas que dijo hace rato mi papá. No se trata y no creemos, al día de hoy, ninguno de los dos creemos que el ministerio se herede, se traspase. No porque él sea pastor, quiere decir que yo tengo que ser pastor. Yo hoy creo y yo hoy digo que soy pastor porque sé que Dios me llamó a ser un pastor. Y el hecho de continuar lo que él haga no se trata de heredar un ministerio. Continuar lo que él haga es continuar compartiendo el evangelio. Y que lo que escuché, que lo que aprendí y que lo que decidí creer de lo que él ha enseñado de Dios, de lo que él me ha enseñado de Dios, eso es lo que yo tengo que replicar. Y eso es lo que yo tengo que continuar. De eso se trataba, de tú vas a continuar lo que tu papá hace. ¿Sabes? Todavía hasta el día de hoy no lo sé si ese continuar lo que él hace se trate de la iglesia con comunión con Cristo o se trate de otro tema. Simplemente sé que tengo que aprender, que tengo que escuchar, que tengo que replicar ese mensaje de Cristo. Ese fue el momento en el que yo entendí
que no se trataba de que yo tenía que ser como Eliud era, que yo tenía que actuar como Eliud actuaba. Yo tenía que ser la persona que Dios había formado. Con un carácter, sí, en muchas cosas muy similares a Eliud. Con mi forma de ser o de expresarme, porque aprendí de Eliud viéndolo, porque aprendí de Eliud escuchándolo. Por eso me parezco a Eliud. Pero tengo un carácter y tengo un llamamiento y tengo una personalidad que Dios formó para Matilde, que no es la misma que tiene Dios. Pero los dos, Eliud y Magdiel, hablan del mismo evangelio. Y de eso se trata, hacer discípulos, tanto con hijos de sangre como con hijos adoptivos. Y es lo mismo que esperamos de cada uno de ustedes también. Que ese mensaje de salvación sea replicado, sea compartido una y otra vez. Con la personalidad y con la manera en la que el Espíritu Santo se mueva a través de tu vida. Este último año de pandemia, ¿qué ha sucedido? Yo no tuve pandemia, laboralmente. Yo no tuve un quédate en casa. Yo no tuve un home office, como pudo hacerlo mi esposa. Por cuestiones laborales, yo tuve que seguir yendo todos los días a la oficina con un horario normal. Y sabes, de inicio sí me dio cierto temor tener que estar saliendo, tener que estar conviviendo con gente que no sabía cuáles eran sus formas de precaución, de cuidarse, porque aún en la oficina había mucha gente que no tomaba las medidas. Pero, ¿sabes? La misma frase que yo les dije a ustedes desde un inicio era convicción. No solamente para la iglesia, era una convicción en mi vida. Era una convicción en todos los aspectos de mi vida. Donde si yo iba a salir a la iglesia, al trabajo, a compras, a donde fuera, Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios me cuidaba en el trabajo, Dios me cuidaba aquí. Y si yo predicaba aquí, seguía compartiendo allá. Entonces Dios sigue siendo el mismo aquí y allá, con pandemia o sin pandemia. Tuve la oportunidad y la bendición de compartir varias veces con mi esposa. De escuchar antes de la predicación qué es lo que Dios estaba poniendo en su vida para compartir con ustedes. Ver ese crecimiento, ver ese compromiso. Y sabes, en varias ocasiones, tanto durante pandemia como previo a la pandemia, tuvimos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de compartirles cómo Dios se ha movido en nuestros trabajos, cómo nos ha dado la oportunidad de crecer laboralmente, pero valoro muchísimo más y me da muchísimo más satisfacción ver el crecimiento que está dando Dios en nuestras vidas espirituales. Los, no sé, 3 ascensos que yo llevo en este trabajo no se comparan con la satisfacción, con el orgullo que yo he tenido de verla a ella predicando, de verla a ella compartiendo en una reunión de mujeres, de ver cómo Dios está preparando a esa esposa de un pastor. Y no solamente preparándola, formándola y dándole esa seguridad, esa convicción de para qué Dios la trajo.
Sabes, en este último año también, bueno, tantito antes de la pandemia, pues Dios nos dio la oportunidad de comprar un carro. Ahorita durante pandemia nos está dando la oportunidad de iniciar el trámite para comprar una casa. Que por cierto voy a ser vecino, casi vecino de esos señores. Vamos a traer cortitos. Y si de por sí antes de pandemia ya lo traía cortito, mira, ahorita con la pandemia se alejó. Al ser mi vecino lo voy a cortar otra vez. que no se sienta holgado. No. Simplemente, cuando entendí de qué se trataba replicar ese mensaje, yo le pregunté a Dios, bueno, ¿qué hago? Dios me contestó con 3 palabras. Apacienta mis ovejas. A partir de ahí, simplemente, cada vez que Dios me dice un paso, yo no volteo y doy el paso. Y aún si puedo, hasta brinco. ¿Por qué digo brinco? Porque todavía dar un paso te permite tener un pie seguro atrás. Y brincar es aventarte. Donde no sabes dónde vas a caer. Pero si Dios sí dice adelante, es adelante. Y si Dios dice adelante, es respaldo. Eso es lo que yo he aprendido principalmente el último año, o los últimos 2 años. Donde si Dios dice adelante, no te va a dejar caerte. Y aún en pruebas, no te va a dejar caerte. Las pruebas sirven para que tu fe crezca, para que nuestra fe crezca. Y cada día tengamos una mejor certeza de quién es nuestro Dios y de que Él tiene planes para bien para cada uno de nosotros. Eso sería todo. Si seguimos nos da el lunes. Sí queremos tener un hijo. Simplemente Dios tiene planes primero. Cada uno de tus sueños, pregúntale a Dios. Órale. Ora. No, órale. Órale. Yo tenía un sueño a mis 18 y 19 años. Iba a casarme con ella. Yo le pedí a Dios. Sí, la manera a lo mejor no fue la mejor. Pero Dios tiene planes de bien. Ora y ponlo en las manos de Dios. Nos vemos, familia. Muy bien, familia. Bueno, pues gracias a Dios por esos testimonios, ¿no? Y solo para cerrar, decía Madiel acerca de de tener ese sueño, o de tener un sueño. Yo te voy a decir algo que Dios me dijo hace 40 y... Bueno, ya no me acuerdo, pero eran como 40 años, algo así. Y es otra promesa. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué digo esto? Y para terminar, amados, amada familia, 2, 3 veces he escuchado que dicen, ay, ya se ablandó, ya no regaña igual. No, miren, lo único que pasa es que cambia uno con ciertas personas porque ya han pasado algunos años. Con otros sigo siendo igual de duro, tal vez los más jóvenes ahorita, ¿no? Si no, pregúntenle por ahí al Samuel, pregúntenle a Ramsés, que son quienes ahorita les está tocando esa parte.
Pero algo que yo celebro, agradezco y estoy viviendo y disfrutando es la última parte de esta palabra que Dios me dio y después de 40 años sigue siendo cierta. En el año de sequía dice, ese hombre que confía en el Señor no se fatiga y sigue dando fruto, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y ya son 42, 43 años de ser cristiano, casi 40 de ser pastor, y yo sigo viendo fruto en todos ustedes. Y de ustedes voy viendo a otros, y voy viendo a otros, no solo a sus hijos, no solo a las chicas, ¿no? Ahorita, sino a los que les van compartiendo, amigos, vecinos, trabajo. Y esa es la forma en la que se cumple esta promesa. A veces es un poquito largo y difícil explicar muchas cosas, pero cuando decimos tocar a cientos, impactar a miles, ustedes lo están haciendo realidad. Esa palabra la están viviendo ustedes. Nosotros la dimos o la soltamos, pero son ustedes quienes están tocando a cientos también y somos todos los que estamos llegando a impactar a esos miles de personas. Ten un sueño, sí, pero ten promesa de Dios también, que sepas que es Dios el que ha llamado y es Dios el que está respaldando. Si eso es cierto, créeme, en 40 años tú estarás diciendo y haciendo esto con todos los tuyos. Dios te va a dar hijos biológicos, pero también te va a dar negros, es decir, hijos, ¿no? Que no son adoptados, de veras, ya en serio, son hijos que Dios pone en nuestro corazón y nosotros los recibimos con mucho amor. No me gusta eso de adoptados, pero son hijos que Dios trae y son hijos que nosotros recibimos en el corazón. Pues familia, gracias a todos por conectarse un rato. Vamos a ver quién puede la semana que entra acompañarnos, ya sea aquí o desde su casa, pero compartirnos también cómo es que Dios te está bendiciendo, cómo es que Dios te llamó, cómo es que tú eres parte de esta gran familia. Pues pueden abrir sus micrófonos para saludarse o despedirnos. Y a todos, muchísimas gracias. Que la paz de Dios sea con ustedes, familia.